Este fin no me pertenece, crédito a su respectivo autor. Sin nada más espero y lo disfruten. Capítulo 4. Cuando aparecí fuera de la ciudad, miré a mi alrededor para ver el pueblo que estaba a unos pasos de mí. En mi camino hacia la ciudad me encontré con algunas personas que me miraban raro y me señalaban y susurraban. Decidí averiguar cuál era el problema y descubrí que era por la forma en que vestía y me tomó por sorpresa porque olvidé que lucir así sin duda llamaría la atención hacia mí, así que desaparecí inmediatamente de su vista y los asusté. Fui al pueblo a buscar algo presentable para ponerme y dejé de buscar cuando encontré a un tipo vestido con un traje que parecía bastante caro y que le quedaría perfecto, así que decidí noquearlo y llevárselo, pero no lo hice porque pensé que sería bastante irrespetuoso hacerle eso a alguien que no conozco, pero ese pensamiento se desvaneció cuando lo escuché decir algo sobre el jefe y las armas y pensé que tal vez es parte de una pandilla y una importante, ya que podía permitirse comprar el traje que llevaba. Me intrigó y también comencé a idear algunos planes que pueden hacerme la vida más fácil y aún así ser discreto al respecto, y decidí seguirlo para ver dónde se detenía y si tenía suerte, irá a donde vive su jefe o la oficina de su jefe, lo que haría todo más fácil para mí ya que todos estarían allí y no tendría que andar atando cabos sueltos. Parece que Dios escuchó mi oración porque se detuvo frente a un edificio y entró con 2 guardias parados frente a él mientras se inclinaban. Decidí que era hora de mostrarme, así que comencé a caminar hacia el edificio y me detuvieron los 2 guardias que me mostraron su arma para que pudiera entender la indirecta y retroceder, pero para su sorpresa los ignoré y pasé de largo. Inmediatamente me atacaron, pero los dejé inconscientes tan rápido que no supieron qué pasó hasta que besaron el suelo y se desmayaron. Desaparecí y aparecí frente a quien asumí que era el jefe y se sobresaltó cuando de repente aparecí frente a él, pero se recompuso, sacó su arma y me apuntó a lo que sus guardias respondieron sacando sus propias armas, pero todavía estaba tranquilo frente a todo eso porque a través de mi entrenamiento Senjutsu descubrí que no solo mis músculos se fortalecieron, sino que mi piel también se volvió más dura y fuerte con cada sesión de entrenamiento e incluso un oso pudo dejarme un rasguño. Capítulo 5. Me acerqué al jefe sin inmutarme y liberé un poco de mi aura y la enfoqué en sus guardias, a lo que todos se desmayaron y se puede ver que el jefe estaba asustado por su expresión porque no podía explicar lo que sucedió. Preguntó con voz temblorosa: ¿qué quieres y quién diablos eres? Me detuve cuando preguntó quién era yo porque era la primera vez que alguien me preguntaba eso desde que llegué a esto, así que me hizo pensar en lo que quería saber en este nuevo mundo, perturbó mi pensamiento disparándome, lo que ni siquiera me inmutó, pero me molestó porque me hacía cosquillas y el sonido que hacía el arma era demasiado fuerte para mí. Aparecí frente a él y lo levanté del suelo y le dije que se lo cortara y que mi nombre es Muzaka y que me gustaría que su pandilla comenzara a trabajar para mí y me brindara un lugar donde quedarme y todo lo que necesitara. Estaba tan asustado que inmediatamente aceptó, a lo que sonreí y lo dejé ir y le dije que me consiguiera algo mejor para ponerme. Inmediatamente corrió hacia sus guardias que todavía estaban golpeados y los despertó y les ordenó que me encontraran algo para vestir. Les tomó 10 minutos encontrar algo decente para mí y en esos 10 minutos logré que el jefe me contara más sobre la ciudad. Después de vestirme frente a él y preguntarle dónde vive, él dijo el nombre de una calle que no conozco y le dije que comenzaría a vivir en su casa y él respondió inmediatamente que sí. Cuando llegamos a su casa descubrí que vive en una casa tradicional japonesa y fue de mi agrado así que lo felicité. Cuando nos sentamos más tarde le hice saber que tenía hambre y que debía preparar comida para 10 personas a lo que él hizo y le pidió a su criada que la preparara inmediatamente, pero antes de que las criadas pudieran ir a preparar a la gente sentí que me miraban y me observaban. Mientras preparaban la comida le pedí al jefe que me consiguiera una tarjeta de identificación para poder caminar sin preocupaciones y que también me gustaría registrarme en la escuela de la Academia Koru. Me dijo que tomaría tiempo preparar todo, pero le dije que lo hiciera lo más rápido posible. Durante nuestra discusión la mucama llegó con la comida y la sirvió. Después de comer todo me dio sueño así que le pedí una habitación donde pudiera dormir. Me llevó a una habitación donde inmediatamente me quedé dormida no sin antes asustarlo con mi aura enfocada en él y decirle que no intentara nada raro y de inmediato respondió que sí, a lo que ignoré me quedé dormida. Capítulo 6. Hoy fue igual que siempre y conseguí un muy buen trato que me hizo feliz, pero todavía hay algo que me molesta debido a los rumores sobre demonios que viven en esta ciudad Kou y que son muy activos por la noche, pero el miedo a lo desconocido es estresante para mí. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, un tipo vestido como Tarzán apareció de la nada y me asustó,
pero pude mantener la calma debido a los años que llevaba siendo jefe de la Yakuza, así que saqué mi arma y mi guardia hizo lo mismo, pero lo que me desconcertó fue que el tipo al que apuntaba el arma no parecía desconcertado ni sagrado, en cambio comenzó a caminar tranquilamente hacia mí e hizo algo que hizo que el aire fuera pesado y difícil de respirar, por lo que todos mis guardias se desmayaron y temblaban en el suelo. Me asusté pensando para mí mismo que tal vez los rumores eran ciertos y que realmente había demonios en esta ciudad, así que ¿qué querría alguien de mí? Y al mediodía, trato de preguntar con calma lo más que puedo sin voz temblorosa qué quiere y quién diablos es. Dejó de caminar después de que le hice la pregunta y parecía que estaba sumido en sus pensamientos buscando una respuesta para darme, así que aproveché esto como mi oportunidad para atacar, así que comencé a dispararle, pero casi me orino en los pantalones cuando la bala lo alcanzó con el pecho desnudo y se cayó como si estuviera disparando al material más duro del mundo y ni siquiera pareció inmutarse con la bala que lo alcanzó, excepto que parecía molesto. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo y en su brazo y por primera vez habló con voz profunda para cortarlo y asentí de inmediato porque no podía explicar lo que acababa de pasar, pero una cosa que sé es que podría matarme antes de que pueda saber qué pasó, pero como no lo hizo, eso significa que todavía le era de alguna utilidad, así que decidí hacer lo que me pidiera. Me dijo que su nombre es Muzaka y que le gustaría que comenzara a trabajar para él, a lo que asentí de inmediato ya que todavía me sostenía y no podía hablar. Me dejó ir y me dijo que consiguiera algo presentable para que se pusiera y lo hice corriendo hacia mi guardia y los desperté y les ordené que le consiguieran algo y también le dije que me fuera a Satr, refiriéndome a él como jefe ya que ahora trabajamos para él. Después de que volví con él me dijo que le explicara sobre esta ciudad y que fuera breve y lo hice. Cuando mi guardia llegó con su ropa me emocioné al ver que le gustaba sin quejarse, pero luego me preguntó dónde vivía, a lo que respondí instintivamente pero inmediatamente me arrepentí porque me dijo que lo llevara allí y que viviría allí de ahora en adelante. Conduje hasta mi casa y me sorprendí cuando me dijo que le gustaba y curiosamente me hizo sentir orgulloso viniendo de un ser como él. Fue cuando dijo que le trajera comida para 10 personas ya que tenía hambre y lo hice llamando a mis sirvientas para que prepararan inmediatamente comida para él, pero noté algo extraño. Antes de que las sirvientas fueran a preparar la comida se sonrojaron y miraron sus músculos que se mostraban a través de su ropa, pero no me enojé porque el cuerpo del chico se veía increíble como esos guapos personajes de anime con cuerpo desgarrado y six-pack, pero no soy gay. Mi pensamiento se cortó cuando me dijo que necesitaría una tarjeta de identificación para poder moverse y también le gustaría inscribirse en una escuela llamada Academia Kou, lo cual me parece fácil, pero tomará tiempo para la tarjeta de identificación, pero como me dijo que fuera rápido con eso. Veré qué puedo hacer. Fue entonces cuando llegó la comida e inmediatamente devoró todo en 2 minutos y parecía que no era nada excepto que parecía somnoliento. Preguntó dónde estaba su habitación y obedecí, pero lo acompañé a una habitación de invitados, pero cuando quise irme a decirle a mis guardias que prepararan algo que pudiera sacarlo de mi casa o algo que pudiéramos usar y matarlo ya que estaba a punto de dormir, pero inmediatamente cancelé ese pensamiento cuando hizo lo que hizo en la oficina la última vez, pero esta vez puedo sentir que se centró en mí y dijo que no intentara nada gracioso e inmediatamente respondí que sí porque me oriné en los pantalones y me despedí de mi vida normal. Fin del punto de vista. Capítulo 7. Cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba mirando el techo desconocido al que no estaba acostumbrado al despertar y comencé a pensar en todo lo que hice ayer, lo cual fue muy agotador para mí, ya que no había tenido que lidiar con humanos y sus complejidades durante mucho tiempo, así que estaba mentalmente cansado después de lo que pasó ayer. Me senté en mi nueva cama con las piernas cruzadas para verificar el progreso de mi entrenamiento Senjutsu y el resultado fue muy decepcionante porque el Kyo energía ya no podía descomponer mis músculos, en cambio los nutre y los hace más flexibles y resistentes. La ventaja fue que me hizo más fácil moverme y casi ganar la capacidad de controlar mejor mi cuerpo, pero el proceso lleva demasiado tiempo antes de ver algún progreso. Hice mi propia técnica para Senjutsu que hace que se ejecute automáticamente y continuamente sin la necesidad de entrar en meditación, pero para poder usar esta técnica, tienes que tener un alto dominio de Senjutsu y una forma de calmar la mente o entrenar la mente, porque con la técnica funcionando continuamente, siempre estás bajo el bombardeo de la malicia en el aire que te rodea.
Además, usar la técnica hace posible que mis músculos y mi cuerpo estén siempre nutridos, incluso cuando estoy durmiendo o caminando. Otra ventaja es que hace que usar Senjutsu sea una segunda naturaleza para mí, lo que claramente tiene su ventaja porque ahora puedo controlar mi energía para parecer una persona normal y hacer muchas más cosas con ella de forma instintiva. Después de comprobar mi progreso en Senjutsu, decidí cultivar mi mente, ya que es algo que hago todas las mañanas después de despertarme durante los últimos 10 años y, con mucho, mi progreso en el cultivo de mi mente es digno de elogio porque ahora puedo usar Senjutsu sin ningún efecto secundario de ser afectado por quienes me rodean. Al principio fue difícil porque estaba rodeado de animales salvajes sedientos de sangre, así que tuve que seguir cultivando mi mente para evitar que su naturaleza me afectara y me descontrolara. Después de mi entrenamiento matutino, decidí que era hora de salir y, lo más importante, familiarizarme con esta ciudad, pero primero tengo que reunirme con el jefe para que pueda designar a alguien que pueda acompañarme mientras miro alrededor. Salí de mi habitación y vi a un guardia parado frente a mí, lo cual pensé que era extraño, pero aún así le pregunté qué estaba haciendo aquí y su respuesta fue que el jefe le ordenó que fuera mi asistente personal a partir de ahora y me proporcionara todo lo que necesitara. Sonreí y pensé para mí mismo que era muy considerado de su parte. Le pregunté a mi nuevo asistente personal cómo se llamaba Shirou, me respondió, le dije que mi nombre es Muzaka y que fue un placer conocerlo y que espero que me cuide bien de ahora en adelante, pero primero, ¿puedes traerme algo de comer? También me gustaría ropa nueva y, si es posible, para el final del día quiero que mi armario esté lleno, a lo que respondió que sí y sacó su teléfono para hacer una llamada. Después de unos minutos, dijo que ya estaba listo y que mi comida estaba lista, le agradecí y le pedí que me mostrara el camino. Capítulo 8. Mientras comía, pensé en lo que planeaba hacer a partir de ahora, ya que parece que la historia aún no ha comenzado porque no he sentido ninguna fluctuación de magia ni nada desde que llegué a la ciudad, pero el problema ahora es si la historia comienza, ¿qué debo hacer? No tengo un grupo que me respalde, así que la pregunta es si debería unirme a un grupo o a una nobleza porque, aunque soy fuerte, no creo que pueda manejar a un grupo de demonios, ángeles caídos y toda una nobleza con equipo sagrado sin sufrir daños graves y eso me lleva a la pregunta de si debería unirme a una nobleza o crear mi propia manada, ya que soy un hombre lobo y un noble. Cuando me vino la idea de crear mi propia manada, sentí mi sangre hirviendo y descontrolándose diciéndome que lo hiciera pero me calmé ya que sería peligroso si dejaba que me controlara y comenzaba a descontrolarse mordiendo a quien fuera que viera. Además hacer eso y crear más hombres lobo alertaría a los demonios sobre cómo hay un hombre lobo alfa extraviado en la ciudad y eso es lo último que quiero. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Shirou pareció percibir que estaba angustiado y decidió preguntarme cuál era el problema. Fue entonces que una gran idea lo miró pero no actuó porque hay un gran riesgo de ser traicionado o crear una anomalía pero desde que tuve la idea, supe lo que iba a hacer de ahora en adelante. Le dije a Shirou que me gustaría echar un vistazo a la ciudad y que también debería organizar una reunión con su jefe y los superiores de la pandilla, a lo que pareció perturbado al principio, pero aún así accedió a hacerlo. Cuando salimos de la casa, ya había un auto esperándonos con las puertas abiertas y 2 guardias parados en cada puerta. Entramos en el coche con Shirou sentado a mi lado y uno de los guardias siendo el que conducía. Mientras estábamos en nuestro recorrido por la ciudad, Shirou me mostró lugares que cree que me interesarían, también me mostró la Academia Kou y mientras pasaba vi algunos personajes interesantes dentro de la escuela como Sona y compañía. Se estaba haciendo tarde, así que le dije a Shirou que era hora de ir a casa, pero no antes de comer algo de pizza porque extrañaba comer comida humana. Cuando llegamos a casa con la pizza invité a Shirou a unirse a mí ya que parece que no ha comido nada hoy, pero se negó diciendo comeré más tarde, pero insistí en que se uniera a mí, no tuvo más remedio que unirse y mientras comíamos también tuvimos pequeñas charlas entre nosotros, pero yo fui el que hizo la pregunta mientras él respondía. Fue entonces cuando Shirou me preguntó ¿todavía planeas tener una reunión con el jefe y su compañero o debería cancelarla? A lo que respondí que no y él asintió. Después de una hora, el jefe llegó a la habitación donde estaba con Shirou viendo anime y casi se le cae la mandíbula cuando vio lo relajado que estaba Shirou a mi alrededor, pero aún así no preguntó nada. Lo miré y le pregunté cuál era su nombre ya que olvidé hacer eso cuando nos conocimos por primera vez. Toshi, dijo. Asentí y le pregunté si sus subordinados vendrían a lo que respondió estarán aquí en unos minutos, así que le dije que me llevara a la habitación donde se llevaría a cabo la reunión.
Nos llevó a una habitación que tiene una mesa como las que se ven en esas grandes empresas durante una reunión o presentación. Me senté en uno de los asientos allí, pero Toshi se detuvo y me dijo que debería tomar el asiento de la cabeza, pero me negué y sonreí con una mirada malvada e intrigante en mis ojos, y Toshi se estremeció cuando vio eso, pero me calmé y miré a mi alrededor como si nada hubiera pasado. Capítulo 9. Cuando Toshi se sentó en el asiento destinado a la cabecera, fue entonces cuando la gente empezó a llegar a la habitación, cada uno tomando su propio asiento pero todavía mirándome con una mirada interrogativa, pero ignoré todo eso mientras pensaba para mí mismo quién sería el chivo expiatorio de mi plan para funcionar. Con una sonrisa en mi rostro, después de que todos se sentaron, Toshi me miró con una mirada que decía puedes empezar. Sonreí y me aclaré la garganta para llamar la atención de todos y funcionó. Me presenté diciendo mi nombre es Muzaka y los llamé a todos aquí para decirles que seré el nuevo jefe de la pandilla, a lo que todos se quedaron estupefactos, pero aún así los ignoré y continué diciendo ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque todavía tengo algo más importante que decirles. Uno de los líderes saltó de su asiento gritando ¿qué diablos está pasando, jefe? ¿Quién diablos es este tipo y por qué de repente habla de ser el jefe? Porque nadie me dijo nada al segundo al mando de esta pandilla. También alguien mejor que me dé una respuesta rápido antes de que le vuele la cabeza a este tipo. Y sacó su arma mientras decía eso y miró a su jefe, pero vio que el jefe estaba asustado mientras miraba detrás de él y parecía que estaba a punto de gritar. Fue entonces cuando escuchó a alguien decir ahí está el chivo expiatorio. No fue tan difícil de encontrar. Se giró y vio al llamado nuevo jefe parado detrás de él con algo que parecía un lobo hecho de sombra, mirándolo con la boca lo suficientemente abierta como para tragarlo entero. Lo siguiente que supo fue que todo se oscureció. Después de usar un lobo hecho con mi aura para tragarse el chivo expiatorio, el llamado segundo al mando, miré alrededor de la habitación para ver a todos mirándome con una cara en blanco que demuestra que no podían comprender o creer lo que pasó, pero en esas caras en blanco se podía ver un miedo profundo en sus ojos y eso era lo que quería, que me temieran y tiraran su arrogancia y cualquier pensamiento de traicionarme o trabajar en mi contra porque no quiero arrepentirme de mi elección de hacerlos parte de mi manada. No quiero darles un poder que aumente su arrogancia, haciéndoles creer que todo es posible y que intenten usurparme el poder que les di o crearme problemas innecesarios. La pregunta ahora es si darles mi sangre creará una anomalía o simplemente un hombre lobo menor. Miré a Shirou y vi que todavía estaba en shock por lo que pasó como los demás, pero no me importó y le ordené que él sería el segundo al mando de ahora en adelante. Después de eso caminé hacia donde estaba sentado el jefe, pero eso lo asustó tanto que se cayó de su asiento temblando. Lo ignoré y me senté en su lugar y les dije a todos en la habitación ahora la razón principal para convocar esta reunión, pero antes de eso pueden sentarse todos. Ya que todos estaban de pie probablemente porque todavía estaban asustados por lo que pasó. Capítulo 10. El jefe fue a donde yo estaba sentado antes para sentarse y trató de calmarse y olvidar lo que acababa de ver. Miró a todos en la sala y les pregunté ¿todos han oído sobre los rumores sobre que el diablo está en esta ciudad? A lo que uno de ellos respondió y dijo sí y se ha estado extendiendo en la calle. Asentí y les dije que todo lo que escucharon era cierto y si bien algunos pueden haber reaccionado exageradamente con su historia, el diablo todavía existe y no solo ellos sino los ángeles caídos, ángeles y demás. Les di toda la información que tengo sobre lo sobrenatural en la ciudad de Kou y después de eso, me convertí en mi forma de hombre lobo, lo que los hizo jadear, pero no me derrumbé ni colapsé porque estaba controlando mi aura y no quiero que se filtre y alerte a los demonios fuertes en esta ciudad. Los miré y dije ya que todos ustedes ahora tienen información sobre lo sobrenatural en esta ciudad, es hora de informarles sobre mi raza y la razón por la que les di la información. Les expliqué todo sobre el hombre lobo de nobleza y cómo somos diferentes de los que veremos o conoceremos en el futuro. Les dije que les estoy contando todo esto porque planeo tenerlos como parte de mi manada y hacer eso también los convertirá en hombres lobo, pero en el fondo estaba pensando tengo que correr el riesgo y ver en qué se convierten si les doy mi sangre porque no quiero morder a nadie, así que les daré mi sangre que contiene la esencia de hombre lobo. Les pedí que se tomaran su tiempo y repasaran lo que les había dicho para que pudieran tomar la decisión, aunque no planeo dejar ir a ninguno de ellos después de saber mi secreto. Después de unos minutos, todos me miraron con convicción y asintieron, así que sonreí y les dije que no debían hacerme arrepentir de mi decisión, de lo contrario, sería la última de ellos mientras liberaban mi aura, pero controlé que no se extendiera fuera de la habitación e hizo que la habitación fuera sofocante para respirar, así que todos se arrodillaron con miedo y respondieron que sí.
Moldeé un cáliz con mi ki y corté uno de mis dedos con mi uña, de donde salió sangre y llenó la copa. Miraron la sangre con hambre y una mirada aturdida porque olía muy dulce, lo cual es extraño a pesar de que era sangre. Les dije que beber esta sangre les dará el poder de no temer al diablo y también puede convertirlos en una existencia a la que temer, pero que no deberían volverse arrogantes porque siempre hay alguien ahí afuera, más fuerte que ellos. Les di a beber la sangre, pero les advertí que no se excedieran. Si sentían que ya habían bebido suficiente, que la pasarán a otros, porque beber más de lo que podían los sobrecargaría y haría que explotaran. Bebieron la sangre y Shirou, Toshi y uno más, cuyo nombre aún no he sabido, bebieron más de lo que esperaba y sentí que eran más fuertes que los otros dos, que bebieron menos. Capítulo 11. Después de que bebieron la sangre, noté que eso me hizo muy feliz, pude sentir que después de que bebieron la sangre se unieron a mí y no pueden hacerme nada a menos que tomen mi posición como su líder, pero para que puedan hacer eso, tienen que volverse más fuertes que yo, pero eso no es posible porque no son de sangre pura como yo y no pueden aprovechar al máximo el hecho de ser hombre lobo y eso me hizo muy feliz porque ahora puedo descansar tranquilo sin la idea de ser traicionado por algo que creé. Salí de mi ensimismamiento por los gritos y crujidos que había a mi alrededor, los miré y vi que su cuerpo estaba sufriendo una transformación y el proceso parecía muy doloroso porque se podían ver los huesos estirando su piel y recomponiéndose. Después de algunas horas de esperarlos, 5 hombres lobo estaban de pie frente a mí y me miraban con reverencia en sus ojos, controlándose por el poder que sentían correr por su sangre y su cuerpo. Tosí llamé su atención antes de decirles que ahora se han convertido en nobles en nuestro clan de hombres lobo y que espero grandes cosas de ellos, a lo que respondieron que sí. Shirou luego preguntó cuál es el nombre del clan. Fruncí el ceño ante la pregunta porque no lo había pensado, pero lo saqué de mi mente. Por ahora, lo miré y dije no tengo un nombre por ahora, pero tendré uno en el futuro. Les conté cómo se clasifican los hombres lobo a partir de mi comprensión sobre los hombres lobo en la nobleza y esa fue la razón por la que los llamé nobles del clan. También les hice saber que me convertí en un señor después de que se convirtieron en hombres lobo. Les hablé sobre la habilidad innata de los hombres lobo de la nobleza y cómo controlar su transformación, también les enseñé cómo cultivar Senjutsu o su mente con una versión simplificada de mi técnica. Los despedí y les dije que espero con ansias ver cuánto progreso hacen la próxima vez que nos encontremos y que si me decepciono, quedará uno menos. También les conté sobre mi idea de tomar el control de la organización del submundo humano, pero eso será para la próxima vez, cuando sienta que son lo suficientemente fuertes y será su última misión antes de ser aceptados oficialmente en el clan. 2 semanas después, estaba sentado en mi habitación viendo anime, cuando alguien llamó a mi puerta, sabía quién era, así que dije entra. Toshi entró y se inclinó antes de decir jefe, su identificación está lista y también se aceptó la admisión a la Academia Koru. Estaba muy feliz y le dije que hizo un muy buen trabajo y le pregunté cuándo podría comenzar con la escuela, dijo la próxima semana el lunes, jefe. Asentí y le pregunté cómo estaban los demás, a lo que dijo que estaban haciendo todo lo posible para no decepcionarme. Asentí y le dije que los llamara porque quería ver cuánto habían mejorado en estas 2 semanas. Capítulo 12. Los 5 llegaron por la tarde y se quedaron frente a mí. Los miré y vi que se veían diferentes y que el aura que emanaba de ellos era notablemente salvaje. Sacudí la cabeza y les dije que habían fallado en la primera prueba. Toshi preguntó cómo y le dije que cualquiera que los mirara ahora notaría que no son normales, y eso es todo lo que los demonios necesitan para comenzar a sospechar de ellos y estar atentos a ellos. Les dije que debían mantener su aura para verse lo más normales posible, sin dar a entender que tienen una vibra diferente. Les enseñé cómo recoger su aura y mantenerla dentro de ellos, lo cual todos hicieron con bastante facilidad y sin problemas. Los miré y asentí antes de decir síganme, luego desaparecí de su vista. Toshi, Shirou y Yami pudieron reaccionar antes de seguirme mientras los otros 2 Eiji y Aito los seguían. Si miras la ciudad desde una vista de pájaro, verías 6 sombras corriendo por la ciudad a una velocidad inhumana. Aparecí fuera de la ciudad y esperé unos momentos antes de que las primeras 3 me alcanzaran mientras las otras 2 me seguían detrás. Los miré y vi que todos estaban sin aliento, pero aún felices de seguirme el ritmo a pesar de que no era tan serio. Mantuve mi poder en el nivel de demonio de clase media para ver cuánto habían avanzado en 2 semanas y no me decepcionaron porque los primeros 3 ahora están en el nivel de demonio de clase baja, mientras que los otros 2 están en la cima de lo que la humanidad es capaz de hacer y eso es sin transformarse en su forma de lobo.
Les informé sobre los niveles de poder y en qué nivel se encuentran, luego les dije que cambiaré el entrenamiento porque solo tengo una semana para estar con ellos antes de comenzar la escuela y la forma en que planeo que entrenen es saliendo de noche y peleando con otros demonios callejeros para obtener algo de experiencia y tienen que hacerlo lo más silenciosamente que puedan sin llamar la atención y que también estaré con ellos en caso de que ocurra algún percance para poder atar cabos sueltos a lo que todos respondieron si les dije que me siguieran hasta el bosque donde suelo vivir para saber cómo podían hacerlo en combate, todos nos adentramos en el bosque cuando pensé para mí mismo que esto era suficiente para no llamar la atención sobre nosotros antes de tomar una posición de boxeador y les dije que vinieran hacia mí. Todos dudaron antes de que desapareciera de su vista y le di un puñetazo a Shirou en el estómago antes de que pudiera reaccionar y lo envié a volar, luego los miré e hice un gesto de se acerca. Toshi parecía enojado y me lanzó un puñetazo salvaje en la cara, lo esquivé y le di un rodillazo en el estómago antes de decirle mantén la calma o te matarán, pero parece que no me escuchó porque estaba vomitando en el suelo. Yami se acercó sigilosamente detrás de mí y me envió un puñetazo en la parte posterior de la cabeza, pero desaparecí de su vista y aparecí detrás de él antes de enviarle un puñetazo en la parte posterior de su cabeza como él trató de hacerme y lo envié a volar antes de que supiera lo que pasó. Parece que los otros dos, Eiji y Aito, sabían que no eran rivales en su forma humana, por lo que se transformaron en su forma de hombre lobo noble antes de atacar al mismo tiempo, pero eso aún así no cambió nada porque los derribé antes de que supieran lo que sucedió.